¿Los niños que pasan por un estado crítico de salud viven también experiencias cercanas a la muerte? Y en ese caso, ¿son iguales que las de los adultos? ¿Cómo les afectan en su vida posterior? En adultos, las experiencias cercanas a la muerte, las ECMs, no son casi atendidas por la investigación y la asistencia sanitaria, y en niños esto se acentúa aún más. Si ya es difícil que se escuche con atención, empatía y sin juicios previos a un adulto contando su ECM, si es un niño el que la cuenta, la sospecha de fabulación, imaginación desbordante o simplemente delirio cae a plomo sobre él. ¿Realmente los niños también viven ECMs? La respuesta no solo es afirmativa, sino que al parecer en la población pediátrica este fenómeno ocurre con una incidencia muy superior a la de los adultos. Visitamos a Julio Bogeat, psicólogo clínico madrileño de 45 años, que precisamente vivió una experiencia cercana a la muerte con 8 años de edad en el Hospital de la Paz de Madrid. Su experiencia, como vamos a ver, fue un hito inolvidable en una niñez marcada por la enfermedad. A mí con 9 meses se me diagnostica de una hipercalcemia, precedida por una intoxicación con vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble y como es liposoluble, el exceso no se elimina por orina, sino que se queda en órganos blandos, ¿no? Y en este caso, cogió los riñones, esos riñones se fueron calcificando poco a poco, me hicieron este diagnóstico y llegó un momento en donde, yo recuerdo las primeras escenas de mi vida yendo al hospital con pruebas muy duras para un niño, ¿no? Como estar 24 horas sin beber agua, en fin, para ver cuál era el aclaramiento, para ver cuál era el filtrado de la función renal, ¿no? Desde ese momento estoy aproximadamente unos 6 años, 7 años, más o menos yendo al hospital de manera regular para salvar, si era posible, el tema de mi función renal. Pero a los 7 años aparece una enfermedad que no saben cómo etiquetar. En principio la llamaron síndrome de Lyell, que era un estafilococo que invadió el torrente sanguíneo y generó un fallo a nivel multiorgánico. Luego lo llamaron síndrome de shock tóxico, en fin, había muchas nomenclaturas, ¿no? Muchos títulos, pero en realidad no sabían de qué iba la cosa, ¿no? La cuestión es que estuve allí en el Hospital de la Paz ingresado 9 meses. Durante esos 9 meses hubo episodios en donde iba a la UCI, para poder reequilibrarme, ¿no? Médicamente. En ese momento, la sintomatología era muy potente, muy llamativa. Esta enfermedad consistía en un sarpullido tremendo que me salía por todo el cuerpo. Era como una infección, una sepsis. Era una sepsis, totalmente, ¿no? Y no solamente el punto de piel, ¿no? Todo ese sarpullido, que eran unos picores, yo lo recuerdo perfectamente, sino la consecuencia a nivel orgánico que había, ¿no? A nivel cardíaco, cerebral, hepático, pancreático, y por supuesto renal, ¿no? De hecho, esta enfermedad fue la que terminó dilapidando de alguna forma todo el proceso, ¿no? Porque yo a partir de ahí, aunque superé todo este proceso, sí que tuve que entrar en diálisis, ¿no? El tema es que con 8 años ya, en un episodio de estos demasiado fulminante, pues me tienen que bajar de nuevo a la UCI
Me entuban, bueno, estaba con diferentes antibióticos, con la sonda típica, en un estado ya bastante, bueno, negativo, ¿no? Ahora mismo esto de negativo y positivo es como que se ha quedado un poco relativo, pero la cuestión es que allí el estado era crítico, ¿no? Si hablamos en términos médicos, el estado era muy crítico. Tanto es así que bueno, los propios médicos les dijeron a mis padres que esto se terminaba, que no había nada que hacer, que bastante había resistido ya, pero que tenían que desconectar la máquina. En el caso de que sobreviviera, yo me iba a quedar pues parapléjico o con algún tipo de dificultad, ¿no? Mis padres no se atrevieron a entrar, sobre todo mi padre al principio, mi madre sí, pero bueno, la cuestión es que en ese proceso, en ese momento, yo comienzo a vivir esta experiencia cercana a la muerte, ¿no? Con estos 8 años, te digo, ¿no? Y lo que siento claramente es un desdoblamiento en donde puedo observarme claramente como si mi cuerpo fuera el avatar que había estado habitando hasta ese momento. No era otra cosa, ¿no? Era un avatar, era como un vestido, ¿no? Hay gente que lo llama vestidos del alma, pues algo así, ¿no? Yo vi a Julito por aquel entonces tumbado en esa cama, con el pecho descubierto. Sí que podía ver en el lado izquierdo el logotipo del Hospital de la Paz, en el pijamita. Observaba también la cantidad de electrodos que tenía también en la zona de pecho, las agujas que tenía también clavadas en los 2 brazos, una especialmente que tenía justo aquí en la frente y también en los pies, ¿no? O sea, yo en aquel momento realmente... ¿Tú eso lo habías visto que te lo habían puesto o te lo habían puesto ya inconsciente? No, yo ¿De esto... antes sabías que te habían puesto otras No, cosas? yo no recordaba esa parte para nada. O sea que fue verlo por primera vez. Fue verlo por primera vez, ¿no? Y me vi con los ojos cerrados y fuera, ¿no? O sea, bueno, fue, iba a decir como muy sorprendente, pero en aquel momento realmente era como muy normal todo. O sea, esa sensación de sorpresa, de estupefacción, de wow, ¿pero qué está pasando aquí? Lo viví de una manera muy natural. No sé si era porque era un niño y el mundo imaginario es como mucho más potente y entonces desde ahí pues me moví a otro nivel, pero la cuestión es que tampoco me alarmó demasiado, ¿no? Inmediatamente aparezco en el túnel de Begoña, del metro de Begoña, que es el Hospital de la Paz, que es donde estuve. No era el túnel exactamente, era un tramo de un camino que te llevaba hacia el tren, ¿no? Un pasillo de metro, ¿no? Ese pasillo de metro está exactamente igual que te lo puedes encontrar, bueno, ahora o hace muchos años, ¿no? Es el típico pasillo más bien sucio, en fin, con este olor a vía, tren. No había nadie en aquel momento y yo me visualizaba en 2 posiciones, ¿no? Una como si fuera el protagonista de la película, ¿no? Iba impostado pues como ahora, ¿no? en este cuerpo. Y después de vez en cuando hacía como un movimiento de disociación en donde me veía como espectador del observador, ¿no? Fui caminando y casi inmediatamente aparece en la mano derecha
unas escaleras que ascienden, ¿no? Esas escaleras no existían en aquel momento, no existen ahora, pero es como que se abre ahí algo que yo pues, no tenía reconocido, ¿no? En todos los trayectos que había hecho desde mi casa hasta el hospital, ¿no? Tengo unas ganas tremendas de subir por ahí. Hay algo que me llama especialmente la atención. En ese momento no era capaz de identificarlo. En el momento en donde voy subiendo las escaleras, siento emocionalmente que hay gente que yo ya conocía allí, ¿no? No las tengo identificadas, no las veo y comienzas a sentir pues una paz tremenda, ¿no? No. Según vas subiendo. Sí, según voy subiendo. En la medida en la que voy ascendiendo más y más, va emergiendo esa luz de la que se ha hablado tantas veces. Yo, por supuesto, con 8 años no tenía reconocido nada de lo que te estoy contando, ¿no? Comienzo a sentir de una manera mucho más profunda la presencia de mis familiares. Sabía que eran mis familiares, sabía que eran gente conocida, pero no los veía encarnados. Era a un nivel energético, cómo se podía discernir todo esto. Y en la medida en la que voy llegando hasta el final del tramo de la escalera, comienzo a sentir como, bueno, a observar que emerge como una especie de Stargate, ¿no? Es algo como muy, vamos, utilizo palabras para que me podáis comprender, ¿no? En ese Stargate o en ese final de tramo de la escalera en donde yo ya paso a otra dimensión y no sé dónde voy, aparece, esto siempre lo digo con especial cariño porque mi padre era sevillano y era especialmente cristiano, ¿no? Aparece Jesús de Nazaret, ¿no? Tal y como lo había tenido yo durante toda mi estancia hospitalaria en el cabecero de mi cama, ¿no? Era el Cristo del Gran Poder concretamente y bueno, aparece pues como estaba en la postal, ¿no? Con su manto, su barba, el pelo largo, ¿no? ¿Tú has cruzado ya ese Stargate? No lo llego a cruzar, de hecho es él el que viene a por mí. Yo estoy, no sabría decirte, muy cerca, ¿no? El caso es que este hombre, esta presencia, o como quieras llamarlo, se posiciona en el mismo escalón que yo, se agacha y con una sonrisa tremenda, ¿no? Tremendamente pacificadora y tranquilizadora, me hace así. ¿No? No verbaliza absolutamente nada, pero yo sé perfectamente que en ese momento yo me tengo que ir. De nuevo a casa, entre comillas, ¿no? A casa es al 3D. Y en ese 3D, bueno, pues lo que estaba ocurriendo, y vuelvo a enlazar, era que estos médicos me habían desahuciado. Mi madre entró, y esto me lo cuenta ella ya, me coge de la manita, me dice que esta es la última oportunidad, por favor, Julio, que no puedo tirar la toalla. Y bueno, lo que ocurre es que se me caen 2 lagrimones. Esto es lo que me dice ella. Comienzo a abrir los ojos, comienza a funcionar toda la maquinaria de película, ¿no? Y lo primero que digo cuando abro los ojos es: mamá, he visto a Jesús. Y mi madre, asustada, me dice: a Jesús López Erce, porque era el internista que me había estado llevando durante todo ese tiempo allí, ¿no? Y yo no, balbuceando, ¿no? A este Jesús, y señalaba la postalita, ¿no? En ese momento mi madre sale disparada al box de enfermería. Ahí en el box de enfermería, pues claro, no la creen. Y ella estaba diciendo: mi hijo está vivo. Creían pues, que había entrado en un brote psicótico la pobre, en algún tipo de alucinación. Pero inmediatamente, bueno, pues vienen los médicos. Recuerdo a unos 4 o 5, cada uno con su linterna para ver la actividad pupilar, ver si todo esto era cierto, y efectivamente, bueno, comienzo a recuperarme desde ahí. Sí que es cierto que bueno, pues al final lo que tengo es una insuficiencia renal crónica. Lo de crónica lo pongo entre comillas porque no creo en lo crónico, no creo en el para siempre, no existe nada de esto, ¿no?
Pero bueno, sí que es verdad que tengo que entrar en 3 procesos de diálisis con 3 trasplantes. El último me lo da mi hermana hace 14 años y la verdad que agradecido a la vida. Siempre, o sea, una vez que pasa el tiempo, yo siempre pensé que, bueno, en la medida en la que voy creciendo y se va impostando el ego, la personalidad y comienzas a escuchar estas voces, te das cuenta de que a lo mejor esto había sido un sueño, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no un sueño? Además, mi madre me dijo, cuando se lo conté, que había estado viendo una película de un angelito, Toby, no sé si la recuerdas, es español además, y bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Pero siempre me ha acompañado. Y luego ya en mis labores de investigación como psicólogo, pues sí que he ido adentrándome en todo este mundillo y me doy cuenta de 3 cosas, ¿no? O sea, la primera de ellas es que, bueno, nadie me había hablado del túnel, de la luz, de familiares esperándote, de figuras o presencias que llegaran. Ahí me doy cuenta de que yo no estaba coartado por ningún tipo de contaminación a nivel de información de nadie, ¿no? Yo tenía 8 años. Lo segundo es que cuando una persona está en coma no puedes soñar, con lo cual la parte del sueño también quedaba un poquito descartada, ¿no? Y la última, y siempre lo cuento, es que yo nunca, Alejandro, he sentido ese nivel de paz en mi vida, ¿no? Hay un término que utilizamos siempre que es la inefabilidad, ¿no? No es explicable con palabras, no es fuera de este mundo, ¿no? Y también tengo que reconocer de que hubo como una especie de tristeza cuando volví. Hay una parte ahí como de, bueno, pena, ¿no? De no haberte quedado por ahí. Pero la realidad es que si volví, al margen de que Jesús, ¿no? Que al final es un constructo de un sistema de creencias, ¿no? Si hubiera sido budista habría aparecido Buda o quien fuera, ¿no? Pero yo sabía que mis padres me necesitaban, ¿no? Había como una consigna ahí como muy, muy candente y muy grabada. Y así se lo dije a mi madre. Sí. Mira, me pasó algo que también quería comentarte cuando llegué aquí de nuevo. A lo largo del tiempo fui desarrollando como una especie de sensación de teatro de la vida. Y de hecho se lo comentaba así a mi madre, ¿no? Yo le decía, mamá, es que tengo la sensación de que estoy en un sueño. Pero la realidad es que esto es un sueño, es el sueño del alma. O sea, si es que Calderón de la Barca ya lo decía, ¿no? La vida es sueño. ¿No? Y comprendí perfectamente esto. O sea, igual que cuando nos vamos a dormir, soñamos y despertamos y entendemos que esta es la realidad, la sensación de muerte, que no es otra cosa que es que una conexión a la vida total, con letras mayúsculas, te despierta una realidad mucho más real, si vale la redundancia también, ¿no? Pero ¿cómo fueron? ¿Se lo contaste a tu madre? ¿Lo contaste a enfermeras, médicos o algo así? No se lo conté solamente a mi madre, porque mi madre ya fue como que redirigió la atención, ¿no? No me dio mucha cancha ahí, probablemente, oye, por su ignorancia, por miedo, por las razones que fueron,
Lo conté años después, estoy diciendo, tengo 45 años, a lo mejor con 40 aproximadamente, hace 5, 6, 7 años, me invitaron al Hospital de la Paz precisamente a un congreso donde se hablaba de los 1000 trasplantados, me parece, o pacientes supervivientes, creo que eran también, ¿no? Y pidieron mi testimonio junto al de otros compañeros, ¿no? Y allí, después de contar toda mi historia, en el turno de preguntas, una de las enfermeras del fondo me preguntó que qué había aprendido tanto de la UBI, ¿no? De la UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, porque yo hablaba desde el agradecimiento, ¿no? No hablaba desde el drama ni nada de esto, ¿no? Y cuando me lo preguntó, de alguna manera entendí que tenía que contar esta historia. Lo que pasa que el ego me susurraba que delante de mí, en este caso en una foro, pues, el aula magna de la Paz tiene 500, 600 personas, había niños con cáncer, padres de niños con cáncer, médicos, profesionales de enfermería, todo el mundo, ¿no? Y que podría herir sensibilidades, ¿no? Pero hubo algo que me dijo, cuéntalo, ¿no? Y esa fue la primera vez que lo conté en público. Pero lo contaste finalmente. Lo conté finalmente. Madre ¿no? mía. ¿Y cómo? Bueno, la gente llorando, se me acercaron después, oye, pero esto es verdad, por favor, mira, esta fue mi experiencia, te puedo dar bibliografía al respecto, podemos hablar si en algún momento quieres de mi teléfono, mi mail, y fue impactante, claro, o sea, no se esperaba a nadie que alguien contara una experiencia cercana a la muerte en un foro así, ¿no? Donde en teoría estábamos hablando de cuestiones más médicas, ¿no? También personales, pero no tan transpersonales. Sí. Había médicos que estuvieron en aquella época conmigo en la UCI. No, alucinaban. Se me acercaron diciendo, pero esto, ¿cómo no nos lo contaste? ¿Cómo no nos lo contaste, no? Digo, porque no creía que era el momento. Yo se lo conté a mi madre. Tenías 8 años. Claro, mi madre me dijo lo que podía ser, yo creí que esto podría ser así, y lo guardé en la trastienda, ¿no? Lo guardé en la trastienda, me refiero, no lo expresé fuera. Pero bueno, luego amigos muy íntimos, mi hermana, gente muy, muy cercana, pues sí que saben la historia. Las ECMs en niños llevan décadas siendo analizadas fundamentalmente en Estados Unidos por pediatras que han ido publicando sus estudios en distintas revistas médicas. Se han analizado con cuidado los estados fisiológicos de estos niños, la medicación que han recibido, etc. Y las conclusiones son asombrosas. Aproximadamente el 70% de los niños que pasan por un estado crítico vive una ECM. Las características de estas ECMs casi no difieren de las de los adultos. Algunos de estos niños son muy pequeños, aún sin la impronta cultural a la que a veces se achacan estas experiencias. Pero sobre todo lo que se repite en ellos, al igual que en las ECMs de los adultos, es esa sensación de ultrarrealidad que impregna toda la experiencia. En uno de los estudios, hablando de estos niños, se afirma: se describían a sí mismos como despiertos y alerta, mientras estaban aparentemente en coma, y sentían que toda la experiencia era real. De hecho, un niño de 6 años afirmaba con rotundidad: «Fue real, Dr. Morse, fue más que real». Casi estas mismas palabras se repiten tercamente en los testimonios de la mayoría de los pacientes. Hombre, yo creo que el sector médico, por lo menos aquí en España, todavía están como muy anclados en la vieja escuela, ¿no? Pero bueno, ya sabes, hay mucha gente ya a lo largo del mundo que está haciendo investigaciones
a este nivel, ¿no? Pinball Lommel, hay, bueno, por ejemplo, ¿no? Se han hecho encuestas, yo recuerdo en mis investigaciones también, me imagino que lo conoces, en el año 82, creo que se hizo una encuesta de este tipo a la población estadounidense y el 4% refirió haber tenido este tipo de experiencias. O sea, estamos hablando de mucha gente. Las razones para qué se callan, ¿no? O las razones porque el profesional sanitario no da el espacio para que todo esto se pueda hablar, ¿no? Porque es esperanza, realmente. Entonces, sinceramente, hay una parte ahí en donde yo creo que el sistema necesita seguir jugando con el miedo. Hay algo ahí donde el miedo nos ancla y nos hace seguir consignas que de otra forma no haríamos. Imagínate que el miedo a la muerte desaparece por completo, ¿no? Imagínate que políticos, médicos renombrados hablan de todo esto con una naturalidad tremenda, ¿no? Pues no sé lo que ocurriría, ¿sabes? Pero es curioso y es paradójico porque se conoce desde el principio de los tiempos, estamos en el año 2021 y todavía seguimos con el gran misterio de la muerte. Entonces, a mí esto me llama muchísimo la atención, mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con una cuestión cultural, bueno, en Estados Unidos, en Holanda, en Francia, en Alemania, todo esto es como que se tiene mucho más trillado en países del norte de Europa, Noruega, Finlandia, Suecia, está todo como mucho más trillado, más hablado, más naturalizado, pero aquí en España, bueno, pues ahí seguimos, ¿no? Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando hay paro cardíaco y hay paro cerebral, y se sigue teniendo aprehensión de la información y uno llega con un testimonio pues como el de esta mujer que me comentaba, que se estaba haciendo una operación de fémur al lado, o el número de referencia de la lámpara del quirófano que comentábamos, o la propia conversación de los médicos, oye, que esto se puede justificar diciendo que el nivel de anestesia no era el suficiente, y como el oído es el último órgano en desaparecer, pudiera haber habido un conducto por ahí. Pero es que hay cuestiones que, en fin, estamos donde estamos y ya está, ¿no? El tema es por qué la gente no abre, porque es evidente, yo cuando tengo amigos médicos, tengo amigos enfermeros, tengo amigos del sector sanitario, a todos los niveles, y todos muestran su interés por esto. ¿Y por qué no se amplía la información? No se generan formaciones en este sentido. Porque no se abre el espectro para que gente que a lo mejor ha callado, como fue mi caso cuando tenía 8 años, ¿no? Pero ¿por qué no se abre el espacio para que la gente pueda expresarse realmente, ¿no? Esto es lo que yo no me explico. O sea, yo tuve que ir al psicólogo por primera vez por esas edades. No coincidió con la muerte también de mi padre y esto. 10 años más o menos, un poquito antes. Porque creía, y realmente lo sentía así, que la vida es un sueño. Que esto es un sueño. Y yo me acuerdo de decirle a mi madre, estoy obsesionado. ¿No? Siendo un enano, estoy obsesionado porque sé que esto es un sueño. Sé que esto no es real. Tengo la sensación de que esto no es real. Y me llevaron al psicólogo y me metieron Lexatin. Claro, porque creían que había ansiedad ahí, ¿no? Y sí que es cierto que había ansiedad, sobre todo por ver en mi madre y en gente a la que se lo contaba, al psicólogo, el poco crédito que le daban a esto, ¿no? Si hubiera habido alguien que me hubiera explicado todo esto, me habría quedado tan tranquilo. Pero de alguna forma yo entendí que esto no era muy normal y que no estaba bien decirlo. No estaba bien comentarlo. Pero bueno, al final la vida me situó en esa sala, en el Hospital de la Paz, en donde ocurrió además, y con esa pregunta de oro. Y bueno, a mí me han llegado también esquizofrénicos, gente con medicación, que realmente, haciendo un diagnóstico diferencial bueno, no se les trató como psicóticos y no lo eran, ¿eh? Pero por haber tenido experiencias de Sí, estas. sí. Es brutal. No sé.
es vital que los profesionales sanitarios que atienden a niños en estados críticos tengan una mínima información de qué son estas experiencias y cómo atender mejor a estos pacientes y a sus familias. Los pediatras americanos recomiendan 4 pautas sencillas en su tratamiento. Primero, admitir que un niño en coma o en estado crítico a menudo es consciente de su entorno, puede ver y oír por mecanismos aún no explicados fisiológicamente. Segundo, según el niño se recupera, deje que exprese sus temores, sus miedos y que haga preguntas. Escuche atentamente todo lo que cuenta. Los padres y la familia deben ser informados de que estas experiencias son comunes, normales y no son el resultado de la medicación, la fiebre alta o alguna patología cerebral. Tercero, evite etiquetar las visiones o al paciente que las tiene. Y cuarto, simplemente el escuchar y validar su experiencia suele ser lo que más ayuda. Sí, hablan de que incluso desde la psicología, ¿no? Hablan de que incluso vamos añadiendo datos a los recuerdos, de tal manera que al final el recuerdo se desvirtúa, ¿no? En mi caso te puedo decir que esto ha sido siempre estanco, ¿no? No hay un día que no me haya acordado de esta experiencia. Ni un día. Y esto ocurrió hace mucho tiempo. O sea, y muy vivido, ¿no? Muy lúcido todo, mucho más real que el hecho de que yo ahora mismo te esté mirando y esté respondiendo a tus preguntas, o que estemos aquí en este entorno, ¿no? Mucho más real que esto. De hecho, sigo teniendo esta sensación de ensoñación. Pero bueno, digo, vamos a jugar a esto, toca jugar a esto, pues... Bueno, la importancia de dedicarme a lo que me estoy dedicando. ¿No? La importancia de entender que lo más importante en esta vida es el amor, ¿no? Es en letras mayúsculas, además también, es la gran comprensión, es estar al servicio del otro, y eso no significa no estar al servicio de ti mismo, ¿no? Esto también me quedó muy claro, ¿no? Que la persona más importante a la que hay que cuidar es a uno mismo, ¿no? Y en esos momentos con 8 años en donde yo estaba en proceso de supervivencia, pues más todavía, ¿no? Esto lo sigo manteniendo con mucha más calma. Lo que he aprendido ha sido a soltar, es decir, a generar acciones y soltar los resultados. Hay un refrán que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y esto es como que lo he integrado muy bien. Es decir, uno puede hacer lo que buenamente crea que hay que hacer, pero la última respuesta está por allí. Y en esas tesituras me muevo, ¿no? Sí, mi padre, como te he comentado, era sevillano, falleció también cuando yo tenía 11 años. Era religioso y yo diría que no soy creyente. Yo creo que todos los que contamos una ECM hablamos de lo mismo. No soy creyente, yo ya no tengo que creerlo. ¿Vale? Ya no tengo que hablar de esto desde el imagino que o hablar de la fe, ¿no? Esto que tanto se habla en la Iglesia católica, ¿no? La fe. Afortunadamente ya no hay fe que me sostiene la verdad de todo esto, ¿no? Y si a través de mi testimonio puedo generar más fe, más tranquilidad, más paz en la gente que escuche, pues mucho mejor, ¿no?
Y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.